Hola hermanos, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Es un placer para mí compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hace rato no lo hago. Y bueno, realmente ese es un gran privilegio, una gran responsabilidad. Hoy quiero tocar un tema. Bueno, este mes estamos enfocados sobre ¿qué tema? ¿Sobre qué? El evangelismo, ¿cierto? Y yo quiero darle un enfoque a este tema desde una perspectiva que me apasiona a mí por dos razones. Y permítanme, les doy en contexto y de pronto, si ven que me salto un poquito, es porque es un tema que me apasiona. En primer lugar, porque tiene que ver con mi tesis de graduación en mi pregrado. En segundo lugar, porque mi primer trabajo formal fue en un proyecto de investigación por 3 años que tenía el seminario. Y en este proyecto de investigación se llamó Fe y Desplazamiento. Y era un proyecto de investigación donde habían muchas personas de muchos... eran unos investigadores interdisciplinarios, habían psicólogos, sociólogos, economistas, teólogos, y habían de varios países. En Colombia, todos mis profesores del seminario, en Reino Unido, había una de Malasia, había una de Filipinas, y habían otros de Estados Unidos. Y ustedes se pueden imaginar, y permítame, me robo la expresión del pastor Medardo, esta pobre hilacha en séptimo semestre de su pregrado, trabajando al lado de eruditos y personas tan distinguidas en distintas áreas disciplinarias. Y lo que buscaba este proyecto de investigación era cómo crear ministerios a favor de personas en situación de desplazamiento. Y por eso el proyecto de investigación se llamó Fe y Desplazamiento. Y Dios me dio el privilegio, aún no entiendo por qué, siendo estudiante, el único estudiante que participó en ese proyecto de investigación. Considero que por la gracia de Dios, no por méritos, por la gracia de Dios. Y trabajando esos 3 años en ese proyecto de investigación, tuve unas tareas, habían 6 líneas de investigación, yo participé en 3, pero primordialmente participé en una línea que se llamó la línea de misión, o la línea misional. Había otra línea que era la línea pedagógica, había otra línea que era la línea económica. En esas otras líneas trabajé de manera muy reducida, pero también me invitaron a colaborar en esas otras líneas de investigación. Y a raíz de todo ese proceso, porque era una investigación que de una u otra manera buscaba crear ministerios en la iglesia en Colombia para de una u otra manera servir a las comunidades desplazadas. Y a raíz de eso decidí hacer mi proyecto de grado para graduarme en relación a eso. Quise plasmar en el papel todo lo que estaba haciendo en este proyecto de investigación. Y mi tesis se llamó así, perdónenme el nombre, ni siquiera me lo aprendí, fue muy largo. Una apropiación misiotológica de una estrategia de desarrollo comunitario para la movilización de laicos y personas en situación de desplazamiento para la creación de ministerios a favor de personas en situación de desplazamiento. Y el tema que hoy les quiero... Investigué mucho. ¿Por qué razón? Porque fue el fundamento teológico que usé para fundamentar toda mi tesis y todo lo que estaba haciendo dentro de este proyecto de investigación. Y básicamente lo que quiero hablarles a ustedes es sobre la misión integral de la iglesia. Ese fue el fundamento teológico de mi tesis para graduarme. Y quiero empezar contando una historia. Hay un autor muy reconocido cristiano que se llama John Stott. ¿Quién ha leído a John Stott? Alce su manito. Bueno, un buen cristiano que se respete tiene que por lo menos leer un libro de John Stott, ¿verdad? John Stott escribió un libro que se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Se los recomiendo, muy bueno. Y en este libro, John Stott cuenta una historia, y la historia es la siguiente. Una mujer fue a buscar ayuda a una iglesia, y entró a la iglesia y habló con los líderes de la iglesia, incluyendo el pastor y los ancianos.
Y la respuesta de los líderes frente a la realidad que manifestó, la necesidad que manifestó esta mujer, fue: vamos a orar por ti. Después de esa respuesta, esta mujer escribió el siguiente poema, y présteme atención. Tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Esta historia y este poema nos desafía a nosotros a preguntarnos, mis queridos hermanos, cómo nosotros como iglesia estamos reflejando la misión de Cristo en la manera en que servimos a otros. Y con este poema en mente, yo quiero que nosotros veamos cómo la misión integral de Jesús en el ejercicio de su ministerio nos invita hoy a nosotros a llevar a cabo nuestra misión, nuestra gran tarea como iglesia de predicar el Evangelio. Y esta es la tesis de mi reflexión hoy. Nosotros tenemos la tarea como iglesia de predicar el Evangelio, no solo preocupándonos por la dimensión espiritual de las personas a quienes le predicamos, sino también preocupándonos por las otras dimensiones de las vidas de estas personas. Y quiero enfocarme en dos temas fundamentales, que digamos que ahí está la estructura de mi homilía en esta mañana. Uno, que analicemos cuál fue la misión integral de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en su misión y en su ministerio aquí en la tierra? Y dos, que veamos entonces cómo esa misión integral de Jesús se vuelve un modelo paradigmático para nuestra misión como iglesia del Señor. Les invito entonces que por favor abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer verso 23 y verso 24, y luego nos pasamos al capítulo 9 y leemos el verso 35 al 37. ¿Listo? ¿Están conmigo? Yo les invito que leamos entonces la palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, ¿haciendo qué? Enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Y qué más? Y predicando el evangelio de qué? ¿Y haciendo qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿qué? En el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que estaban, ¿qué? Los que tenían, ¿qué? Dolencias. ¿Quiénes más? Los afligidos por diversas enfermedades. ¿Y quiénes más? Los que estaban en tormentos. ¿Quién más? Endemoniados. ¿Quiénes más? Lunáticos. ¿Quiénes más? ¿Y qué hizo Jesús? Y los sanó. Muy bien. Vayamos al capítulo 9. Verso 35 al 37. Recorría Jesús todas, ¿qué? Las ciudades y qué más. Y las aldeas, ¿haciendo qué? Enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Y qué más? Y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad. ¿Y qué? Toda dolencia en el pueblo. Si notan que es el mismo texto, es decir, la misma acción o las mismas acciones. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ¿quiénes? Porque estaban como qué. ¿Y como qué más? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies.
quiero que toquemos dos textos más adelante porque voy a hacer referencia a ellos. Después de esto, del capítulo 10, o dentro del mismo capítulo 10, Jesús envía a los discípulos a una misión, ¿verdad? ¿Y cuál era la misión? Vayan conmigo, capítulo 10, versos 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no ¿qué? No entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué? Predicad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. ¿Y qué más les pide Jesús? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad también de gracia. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Yo ruego ahora que tu Espíritu Santo, que habita en cada corazón, en cada vida de nosotros, pueda iluminar nuestras mentes, abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para entender lo que ella hoy quiere hablarnos a nosotros, y para que posteriormente esa palabra siga obrando en nuestra mente y pueda llevarse a la práctica a través de acciones prácticas en nuestra vida, Señor. Ruego que por favor en esta mañana, Dios, tú nos hables. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cuál fue la misión integral de Jesús? Los textos que acabamos de leer nos mencionan 3 acciones que resumen el ministerio de Jesús. Primero, Jesús iba ¿a qué? Enseñando, ¿verdad? Miren que leímos 2 textos distintos, de 2 acciones distintas en el ministerio de Jesús, y nos dicen lo mismo. Jesús iba entre los pueblos ¿qué? Y ciudades y aldeas enseñando. ¿En dónde? En la sinagoga, es decir, dentro del espacio litúrgico y religioso. La sinagoga en aquel tiempo es lo que hoy nosotros llamamos ¿qué? El templo, ¿verdad? Era el lugar donde se congregaban ellos para alabar a Dios, glorificar a Dios y escuchar palabra de Dios. Jesús enseñaba en el templo. Pero Jesús no solo, las acciones que definen el ministerio de Jesús no solo era la enseñanza. ¿Qué más hacía Jesús? Predicaba. Iba enseñando, vayan conmigo en el texto, la misma lógica que maneja el texto. Iba enseñando, iba ¿qué? Predicando, ¿dónde? No. Lean por favor. En Mateo, ¿estamos en Mateo? Claro. No, estamos en ambos porque ambos dicen lo mismo. Mateo 4 y capítulo 9 dicen lo mismo. 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de ¿qué? ¿Y qué más? Sanando toda enfermedad y toda ¿qué? ¿De quién? Del pueblo. Del pueblo que asistía a la sinagoga y el que no asistía a la sinagoga. Jesús enseñaba dentro del espacio litúrgico, que era la sinagoga, predicaba fuera del espacio litúrgico y sanaba a los enfermos, a los que estaban con dolencias del pueblo, fuera del espacio litúrgico, es decir, en el entorno donde las personas se encontraban en su día a día. Si usted hace un paneo de todo el ministerio de Jesús, usted va a ver a un Jesús que va donde está la gente, que va a la plaza, que va a la playa, que va donde la gente está trabajando, que va a la montaña. Jesús va en busca de la gente a predicarle, a enseñarle, pero también a sanarlos. Lo interesante de estas 3 acciones que resumen el ministerio de Jesús es que están marcadas por 3 verbos que están en participio presente en el griego. Y permítanme, les explico un poco. En griego, un verbo en participio presente tiene la intención de mostrar que la acción que se describe en el verbo, la persona que lo hace lo realiza de una manera continua y no
una única vez. De modo que Mateo, al usar este participio en tiempo presente, lo que quiere mostrar es que estas acciones que describen o resumen el ministerio de Jesús se llevaban mediante la enseñanza, predicación y sanación en una constante suya en el ejercicio de su ministerio. Es decir, que era parte de su día a día, que era un trabajo constante y no esporádico que Jesús hacía. Por eso utiliza ese verbo, esos verbos en el participio presente: enseñando, predicando y sanando. Es decir, que eran tres acciones continuas que hacían parte del ministerio de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Y estas tres acciones, evidenciadas en estos tres verbos, nos muestran la preocupación de Jesús por las personas en la totalidad del ser. En el texto podemos observar que Jesús se preocupa por la dimensión espiritual de estas personas. Porque ¿qué hacía? Les enseñaba y y les predicaba. Pero también podemos observar a un Jesús que se preocupaba por otras dimensiones del ser de estas personas, por su dimensión física, porque sanaba ¿a quiénes? A los enfermos y los que tenían ¿qué? Dolencias físicas. Pero también se preocupó por la dimensión económica de estas personas. En el texto vemos que Jesús, de tantas personas que sanaba, también sanó ¿qué? O sanaba también ¿a qué? A paralíticos, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia cuando Jesús también resucita al hijo de una viuda. Y permítanme les explico un poco. Una persona paralítica es una persona que estaba condicionada a la mendicidad, a depender de otro para subsistir, de depender de la limosna de otro para subsistir. De modo que cuando Jesús levanta a un paralítico, Jesús le está dando la oportunidad de tener la capacidad económica de depender de sí mismo y no de otros. Lo mismo pasa cuando Jesús está caminando por el camino y ve a una viuda que está llorando a su único hijo. ¿Saben por qué? Jesús decide resucitarlo. Porque las mujeres en aquel entonces siempre dependían de una figura masculina. Mientras estaba en casa, la mujer dependía de su padre. Mientras, después de casarse, una mujer en aquel entonces dependía ¿de quién? De su esposo. Pero al morir su esposo pasaba a depender ¿de quién? De sus hijos económicamente. De modo que esta mujer que era viuda y había perdido su único hijo, estaba condenada a la mendicidad de por vida. De modo que cuando Jesús resucita a su hijo, Jesús le está dando una seguridad ¿qué? Económica a esta mujer. Porque ya no depende de la mendicidad de otros. No depende de la mendicidad para subsistir. No depende de otros para subsistir. Depende de quien debía en ese entonces garantizar su seguridad económica, que era su hijo. Vemos un Jesús que se interesa entonces por las realidades ¿qué? Espirituales, físicas y económicas de las personas. Pero también vemos a un Jesús durante todo su ministerio que se preocupa por la dimensión emocional y social de las personas. Jesús sanó, por ejemplo, a leprosos. Y estas personas, alguien lee por favor rápidamente Levítico capítulo 5, verso 12 al 14, y lo lee así con voz de trompeta para que todos podamos escuchar. Perdóneme, pastora, no es Levítico. Lucas, me equivoqué al poner el acrónimo, la sigla. Lucas capítulo 5, 12 al 14. Perdóneme, por favor. Yo sí decía. Lucas 5, 12 al 14.
Muchas gracias, pastora. Miren, hay algo cultural, religioso de la época. Pero lo menciono después de que diga lo siguiente. En ese texto hay algo que Jesús hizo que ante la sociedad religiosa era prohibido, era condenable. ¿Qué hizo Jesús cuando este leproso lo buscó para ser sanado? Lo tocó. Dentro de la ley judaica decía que una persona sana no podía siquiera acercarse a un leproso. Y era tan rigurosa esta ley que se les instruía, cuando había un leproso, se le echaba fuera de la ciudad, de los muros de la ciudad. Y un leproso, cada vez que iba por un camino, tenía que gritar 3 veces, leproso, 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 para que la gente desde lo lejos pudiese apartarse y dejar cruzar a los leprosos, porque no podía haber ningún contacto con ellos. Jesús, en contra de la ley religiosa, decidió ¿qué? Tocarlo. No sanarlo a la distancia. Decidió ¿qué? Tocarlo. Y Jesús, a aquellos cuya condición eran segregados por la sociedad, que eran apartados por la sociedad, Jesús lo incorpora a la sociedad de la cual eran excluidos y restaura la dimensión social de estas personas. Estas personas tenían que alejarse de la ciudad, de sus familiares, sus hijos, sus esposas. ¿Ustedes se imaginan esa realidad? Vivir en soledad. El ser humano no fue creado para vivir en soledad. El ser humano fue creado para vivir en relación, ¿verdad? Y eso lo vemos desde la creación. No es bueno que el hombre esté solo, y Dios crea a la mujer, Dios crea a los animales, Dios crea la naturaleza, porque el ser humano fue creado un ser en relación. De modo que cuando estas personas eran excluidas y segregadas de la sociedad, Jesús los restauraba a una dimensión social donde ellos podían volver a relacionarse con los demás, con su familia, sus hijos, esposas y con las personas de la ciudad. ¿Ustedes se imaginan emocionalmente cómo sería vivir en soledad? Vemos entonces a un Jesús que a lo largo de su ministerio no solo se preocupó por la dimensión espiritual de las personas, les predicó, sí, les enseñó, sí, pero su ministerio no se limitó solo a cubrir la dimensión espiritual de las personas, sino también su dimensión física, económica, emocional y social. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no tengo tiempo para tocarlos. Si ustedes notan unos versículos atrás, capítulo 4, verso 17 exactamente, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿cómo empieza Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y vemos que esta predicación de Jesús es conectada y acompañada con acciones concretas a favor de los más vulnerables. Vemos que la llegada del reino de Dios implicaba, más allá de la mera predicación y la enseñanza de Jesús, una preocupación por los enfermos y los necesitados. El ministerio de Jesús es un modelo, es un paradigma para nosotros hoy en cuanto a cómo nosotros llevamos a cabo nuestra misión de proclamar el reino de Dios. Porque claramente Jesús nos muestra que llevar el reino, que proclamar el reino de los cielos va mucho más allá que la proclamación verbal del mismo. Porque esa proclamación verbal debe ir acompañada de acciones concretas que realmente muestren que el reino de Dios está en nosotros y que el reino de Dios puede llegar en otras personas también. Jesús no vio en las personas solamente almas para ganar para el reino, sino que también vio personas marginadas con necesidades espirituales, con necesidades físicas, con necesidades económicas y con necesidades sociales que ameritaban tiempo para ser atendidas de manera integral. Y todo con el último fin de transformar las vidas de estas personas.
Y de estas acciones paradigmáticas de Jesús que resumen su ministerio, podemos aprender dos principios en cuanto a la misión de la iglesia hoy. Primero, el ministerio de Jesús nos muestra dos principios. Primero, el propósito de Dios para la misión no es meramente la salvación del alma, sino la transformación de las personas, de modo que éstas puedan glorificar a Dios en todas las dimensiones de su vida. Si nosotros creemos que la misión de la iglesia es ganar almas para el reino, estamos reduciendo, minimizando lo que realmente implica ser una iglesia en misión. Estamos siendo muy reduccionistas. El segundo principio es que el hombre, el ser humano, es un ser holístico, es un ser integral. Por lo tanto, entonces, no se puede pretender ayudar a la persona dando atención a sus necesidades en un solo aspecto de lo que la persona es y dejando completamente de lado sus necesidades y otros aspectos de la vida de estas personas. Y quiero remitirme nuevamente al autor que les mencioné al principio, de John Stott, porque aparte de René González, si ustedes quieren saber sobre la misión integral, el padre teológico de la misión integral en Latinoamérica se llama René González. En mi tesis leí como 30 libros de René González porque él es el padre de la misión integral de la iglesia en Latinoamérica. Pero John Stott escribe mucho también sobre la misión integral. Y permítanme leerle un poco uno de tantos escritos que John Stott ha hecho al respecto. Él dice lo siguiente: las personas no son solo almas para que solo nos ocupemos de su salvación eterna, ni son solo cuerpos para que solo atendamos a sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda y salud. Ni tan solo son seres sociales para que nos limitemos a asistirlos en sus problemas comunitarios. El ser humano comprende estos tres aspectos. Por eso hablamos de que el ser humano es un ser holístico, es un ser integral. Desde una perspectiva bíblica, el ser humano puede definirse como cuerpo, alma en comunidad. Pues así nos ha creado Dios, dice John Stott. De modo que, si en verdad amamos a nuestro prójimo y por su valor deseamos servirles y predicarles del Evangelio, nos ocuparemos de su bienestar integral, espiritual, físico y social. Y de estas preocupaciones deben surgir proyectos de evangelización, proyectos de asistencia y proyectos de desarrollo a favor de los menos favorecidos y de los más necesitados. Así entonces, mis queridos hermanos, si las personas a las cuales nosotros estamos llamados a predicar son personas integrales, holísticas, que involucran varias dimensiones del ser, nuestra misión también entonces debe ser ¿qué? Integral. Nuestra misión debe involucrar todos los aspectos del ser humano. En el capítulo 10 vemos que Jesús no solo predicó de esta manera, no solo atendió o amplió el reino o llevó el reino o proclamó el reino de esta manera, de una manera integral. Al momento de comisionar a sus discípulos, también los invitó a ellos a hacerlo. Les dio instrucciones muy precisas, ¿verdad? Capítulo 10. Vayamos un momentico y leamos el texto nuevamente. Capítulo 10, versos 5 al 8. Dice en el versículo 5 que a los 12 los envió y les dio ¿qué? Instrucciones. Después de que les da una serie de instrucciones, les dice, y yendo, mientras van, ¿hagan qué? Prediquen. Versículo 7. Diciendo, el reino de los cielos sea ¿qué? Eso no es la misma predicación de Jesús. ¿Cómo empezó la predicación de Jesús?
arrepentíos porque el reino de los cielos se qué. Ahora les invita a sus discípulos a ir en misión. ¿Y cuál debe ser el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Pero déjenme decirle que ese mensaje no tiene peso, no mella, sino va acompañado de acciones concretas. Porque miren lo que Jesús dice. Versículo 8. Sanad ¿qué? Enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, también dad de gracias. Sanar a los enfermos era atender las necesidades físicas de ellos. Limpiar a los leprosos era reinserción social y restauración del sentido de dignidad. Resucitar a los muertos implica mostrar el poder transformador del reino de Dios. Y echar fuera demonios es liberar a las personas de las ataduras espirituales. ¿Es o no es la misión de la iglesia integral? ¿Cómo estamos nosotros llevando a cabo nuestra misión? ¿De manera integral? ¿O solo nos estamos limitando y a veces con mucha dificultad a la proclamación verbal del evangelio? La evangelización verbal fue acompañada por Jesús, fue acompañada por los discípulos y debe estar acompañada en nosotros de obras tangibles que evidencien que el reino de Dios evidentemente ha descendido, donde evidenciamos un reino lleno de amor y de compasión por otros. Esa sigue siendo la misma misión, esa misión sigue siendo vigente para nosotros hoy como iglesia. Permítanme resumirles entonces que la misión de la iglesia, todo lo que he dicho hasta el momento, va mucho más allá de la salvación de almas, va mucho más allá de plantación de otras iglesias, va mucho más allá del crecimiento numérico de la iglesia, porque la misión de la iglesia es una misión integral que cubre todas las dimensiones del ser humano, que no solo responde a la necesidad espiritual de la persona, sino que también responde a necesidades psicológicas, emocionales, físicas, materiales, personales, sociales, etc. A la luz de esto, entonces, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Miren, Jesús se relacionó con los marginados de la época para cambiar sus realidades espirituales, físicas, emocionales y sociales. Y permítanme, les doy unos cuantos ejemplos. Cuando usted lee todo el Evangelio de Lucas, usted va a notar a un Lucas intencional en mostrar a un Jesús que está a favor de los menos favorecidos. Porque Lucas nos muestra, por ejemplo, a un Jesús que se sentó a la mesa con los publicanos odiados de la época. E incluso no solo se sentó a la mesa con ellos que eran marginados, sino que invitó a uno de ellos a ser ¿qué? Parte de sus discípulos. Y no solo a un publicano, también invitó a Simón, a un guerrillero de la época, porque era un cananista, y en aquella época los cananistas eran lo que hoy nosotros llamamos los izquierdosos, ¿verdad? Los guerrilleros. Él era un guerrillero. Y no solo invitó a un publicano despreciado, sino también ¿qué? A un guerrillero marginado, a ser parte de sus discípulos. Jesús, como lo vimos en la lectura de hace un rato, tocó a los leprosos, que religiosamente eran impuros e intocables. Jesús se relacionó con extranjeros, ¿verdad? Y extranjeros samaritanos. Y tuvo entre sus seguidores a varias mujeres. De hecho, si ustedes leen detenidamente, quienes sostuvieron económicamente el ministerio itinerario de Jesús fueron ¿quiénes? Mujeres que mujeres, algunas de ellas ricas, ¿verdad? En aquella época, las mujeres eran segregadas también de la sociedad, eran tenidas en poco. Y Jesús tenía entre sus seguidores, ¿a quiénes? Adivinen, mujeres. Ahora, ¿qué nos dice toda esa
acciones de Jesús, de su ministerio a nosotros hoy, nos dice que nosotros hoy, querida iglesia, querido hermano, debemos salir de nuestros estrechos, limitados y limitantes marcos y prejuicios teológicos, religiosos, ideológicos y todo lo que usted quiera, todo lo que termine en lógico. Es necesario que nosotros crucemos las fronteras, las barreras que nos impidan sumergirnos en el mundo de los más necesitados, de los más olvidados. Si usted nota, la mayor pelea de Jesús con los samaritanos fue cuestionar los prejuicios religiosos que ellos tenían, tanto los escribas y los fariseos. Y no solo los prejuicios religiosos, Jesús también cuestionó sus prejuicios culturales y sociales, y los cuestionó con su propia vida, tocando a los leprosos, relacionándose con los marginados, con los segregados de la sociedad. Como cristianos, como iglesia, nosotros no debemos seguir asumiendo una actitud escapista, hermanos, argumentando que estamos cumpliendo con la gran comisión porque estamos predicando el evangelio. Estamos haciendo una mínima parte, porque extender el reino de Dios, llevar a cabo nuestra misión, va mucho más allá de la proclamación verbal del evangelio. Y eso, con que usted se lleve hoy esto para su casa, es suficiente para mí. La misión de la iglesia va mucho más allá de una proclamación verbal. ¿Saben cuál es el problema de nosotros como iglesia? Que nos hemos aislado en el recinto, en el templo, y hemos olvidado que ser iglesia es ser iglesia para los demás. Y aquí me voy al título de un libro se me fue el nombre, que también habla mucho de la misión integral. Ser iglesia es ser iglesia para los demás. Y nosotros hemos limitado nuestra misión a solo la proclamación de la iglesia y hacer actividades dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquella realidad de aquellas personas marginadas, segregadas, necesitadas, que necesitan ser restauradas, su sentido de dignidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? No debemos seguir aislados, hermanos, de las realidades que rodean nuestras iglesias, que nos rodean a nosotros. Prostitución, drogadicción, depresión, corrupción, injusticia, hambre, desplazamiento, abuso sexual de menores, violencia contra la mujer, fragmentación en la familia, suicidio. Hay un montón de problemáticas en nuestra sociedad que nosotros no estamos atendiendo, que hace parte de nuestra misión como iglesia del Señor, que hace parte de nuestra proclamación y extensión del reino. Poder buscar estrategias de cómo nosotros podemos restaurar a estas personas en todas sus dimensiones. Hay un autor que se llama Juan Cauer, y Juan Cauer afirma que debe ser una señal de alarma si el creyente se congrega en una iglesia que está cerca de Dios mediante su liturgia, pero que a la vez está lejos de sus prójimos, en especial las personas más vulnerables, menos favorecidas, los pobres y marginados. Y él afirma además que estamos equivocados, o las personas están equivocadas, si piensan que únicamente con evangelizar a las comunidades marginadas con las que trabajan, todos los problemas que ellos tienen se van a solucionar. ¿Recuerdan el poema de la mujer que se acercó a los líderes de la iglesia? Nosotros a veces creemos que con orar es suficiente, ¿verdad? Y vienen las personas, mire que es que yo hoy no he comido, tengo hambre, mi niño, y a veces la actitud de nosotros, voy a orar para que el Señor te bendiga y te prospere, y oramos, Señor, tú que eres el dueño de la plata, ruego que tú bendigas a esta persona, que tú bendigas a esta familia y que tú le proveas. Esas personas necesitan oración, sí, pero también necesitan que nosotros nos metamos la mano en el bolsillo. Yo he orado por ti para que el Señor te bendiga, pero hoy esa bendición empieza con esto. Esa debe ser nuestra actitud como iglesia, porque la oración no es suficiente.
Es necesario tomar acciones concretas que evidencien la gracia, el amor, la compasión y la extensión del reino de Dios. Tengamos presente, hermanos, que nosotros le damos más fuerza a nuestra predicación verbal del Evangelio cuando la acompañamos de una preocupación por todas las dimensiones de la vida de aquellos a quienes les predicamos. Y quiero terminar diciéndoles, y repitiendo más bien porque lo he dicho muchas veces, nuestra misión como iglesia, nuestra misión de proclamar el Evangelio, de extender el reino, de evangelizar, como lo queramos llamar, no es solo salvar almas y plantar iglesias, es responder a todas las necesidades del ser humano, espirituales, emocionales, físicas, sociales. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a llevar a cabo nuestra misión como Él la modeló, como Él la vivió y como Él la pidió a sus discípulos que la vivieran, de una manera integral. Amén. Permítame, les doy 2 pequeñas tareas a partir de la reflexión de esta mañana. Después de salir del culto hoy, tómese toda la tarde para reflexionar en lo que hoy hemos aprendido. Pero eso no debe quedar solo en una reflexión, debe quedar en una tarea. Observe durante esa reflexión de hoy en la tarde, incluso lo pueden sentarse como familia, como pareja, observe una necesidad dentro de su espacio, su comunidad, el barrio, la cuadra, el lugar donde usted viva, o el lugar donde usted trabaje. Observe una necesidad de una persona que esté pasando una situación difícil, enfermedad, carencia, soledad, de pronto que no tiene para comprarle los uniformes a sus hijos. ¿Qué mejor manera de mostrar el amor y la compasión de Dios? Identifique una necesidad y luego realice un acto de servicio concreto durante esta semana que evidencie, ¿verdad?, el amor de Dios, la compasión del Señor. Porque a veces esas acciones predican más que nuestras palabras. Esa es mi invitación, esa es la tarea. Identifica una necesidad, supla esa necesidad y en medio de suplir la necesidad, mire cómo, de manera muy estratégica, muestra la gracia, la compasión y el amor de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.